Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos. Park Jimin y Jungkook. Mi nombre es Bale Roman y me encanta estar con ustedes en un nuevo video donde les voy a traer pues la llegada de Jungkook a lo que sería Corea del Sur el día de ayer. También vamos a tener un video que se dio a conocer hace unas horas donde podemos ver a los chicos tomando el té muy finamente. Un video que no he visto, así que ese prácticamente va a ser primera reacción. La llegada de Jungkook sí la vi el día de ayer, pero no les pude hacer video, así que voy a aprovechar para hacerles este video con pues esas dos, digamos, informaciones, más aparte una vuelta rápida por lo que sería mi cuenta en ex Twitter, también para que veamos algo extra de información referente a lo que ha salido de los chicos durante las últimas horas. El video que luego vamos a checar de los chicos, básicamente es ellos, como ellos dicen, ahora sí que reaccionando a la comida británica, y también pues nos van a hablar acerca del álbum Arirang. Por lo que veo dura alrededor de 15 minutos ese video, no lo he checado, así que lo vamos a ver juntos por primera vez. Y pues ya saben el chismecito. Hablando acerca de las próximas actividades de los chicos, sabemos que la siguiente parte de la gira pues corresponde a varios conciertos que van a estar dando en Estados Unidos. Me llama bastante la atención que esta semana los chicos en Billboard Hot 100 están en el lugar número 100, o sea, ya con una patita fuera de lo que sería esta lista. Así que es muy importante, sobre todo para todas aquellas que están en Estados Unidos, que sigan apoyando a los chicos. Sé que es complicado porque ahora Billboard se trata de que suenen en el radio, que las ventas digitales, que el streaming, o sea, están considerando muchísimas cosas que yo sé que a veces como fan es difícil. O sea, si ya compraste a lo mejor, no sé, su álbum de manera digital, que lo tengas que estar volviendo a comprar para que te vuelvan a contar las ventas. Lo del streaming, pues también ya sabemos que cuentan lo que ellos quieran, y pues ya ni les digo sobre que los chicos suenen en el radio o no. También depende mucho de la gente que lo solicite en la radio, pero también hay que ser sinceros, ya mucha gente no escucha la radio porque pues tienen Spotify, entonces es realmente complicada estas, digamos, reglas que tiene Billboard, pero bueno, se hace lo que se puede, y hay que recordar que es una manera también de dar amor hacia los chicos, el que escuchemos su música. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar con lo que sería el video de la llegada de Jungkook a Corea. Les decía, ya están ahora sí que los 7, esperemos que tengan unos días de descanso, o que pues tengan que hacer lo que ellos crean necesario, si se trata pues no sé, de grabar más promocionales o de estar trabajando para sus marcas, porque cualquier cuestión que ellos consideren que es importante, pues la van a llevar a cabo, ¿no? Independientemente si es ensayar más, si es, ojalá fuera a tomarse unos días de descanso, porque esta primera parte de la gira, creo yo, pues fue bastante intensa y se podría decir que culminó efectivamente con la final de la FIFA. Entonces, pues ahora vamos a otra parte de la gira que yo creo que también va a ser muy emocionante, que va a incluir a varios de nuestros países hermanos, como son Colombia, Chile, que ya por fin también se confirmó que los conciertos iban a ser llevados a cabo. Como que nunca lo dudé, pero hay algo que me intriga, y es por qué el gobierno hizo semejante escándalo, que además no les benefició en nada. Me refiero a que pues sí quedaron como un gobierno que no sabe ni lo que pasa dentro del gobierno, donde las personas toman decisiones aparentemente sin tomar en cuenta lo que pues ahora sí que el pueblo está pidiendo y necesitando, sin considerar a veces pues cómo es que su prestigio se daña, ¿no? Entonces, lo más importante ya independientemente de eso es que pues sí, nuestras hermanas de Chile van a tener su concierto, luego viene Brasil y también Argentina, que yo creo que va a ser conciertos imperdibles, que como ustedes saben vamos a poder ver en el cine. Así que bueno, ese fue un pequeño resumen de todo lo que está aconteciendo, pero ahora sí, si les parece, vamos a comenzar con lo que sería el regreso de Jungkook a Corea. Vamos a notar cosas muy, pues sí, de llamar la atención. Lo primero, bueno, ahí se puede ver ya a Jungkook con su mochilita. Jungkook es que está particular su manera de caminar. Antes de él va a salir una familia, sale pues un papá con su nenita y su equipaje, luego una señora atrás con su bebé, que pues imagínense ustedes el nervio, ¿no? Luego inmediatamente sale lo que vendría siendo un guardaespaldas de Jungkook, que grandote, macizo para cualquier cosa. Jungkook empieza pues a agradecer como siempre que la gente esté ahí esperándolo. Muchísima gente, no sé qué onda, pero bueno, la cuestión es que como esporas empiezan a multiplicar los guardaespaldas. Uno de repente se convierten en 2, después se van a convertir en 5 y prácticamente terminan como en 10. Se empiezan a rodearle y a hacer un círculo, ahora sí que un círculo de vida para Jungkook, porque sí creo que cubrieron todos los flancos habidos y por haber. Porque ya sabemos, y les repito, yo no entiendo por qué dicen esto, que primero están como en una barricada y luego la sueltan y se vuelven como, ahora sí que salvajes. Jungkook de repente muy apenado se tapa su carita así como, ¿qué hacen todos aquí? No sé, como qué pena, ¿qué hacen todos aquí? Pero aún así, deditos arriba.
empieza a escuchar lo que le preguntan, pues ahora sí que los reporteros, que hay que considerar que siempre hay una línea entre los reporteros y las fans las podemos ver atrás. Y fíjense que vi una chica que se me figuró que también cuando llegaron el resto de los BTS también estaba presente, y lo que me llama la atención de ella es que tiene como, pues sí, la pielecita latina, podríamos decir, es como de tipo latino la chica, y me ha llamado la atención porque ya van 2 videos que la veo y estoy segura que es la misma. O sea que de alguna forma muy extraña esta chica como que se ha dado la tarea de seguirlos y estar ahí. Y yo no sé si como extranjera, pues se valga eso, ya se los decía yo en mi último video, el que pues de repente tú llegues y tengas ese mismo comportamiento obsesivo de seguirlos y estar esperando a que lleguen en el aeropuerto. No sé, se me hace como mala onda, pero bueno. El chiste es que ahí vemos a nuestro Jungkook, sube al auto, le voy a bajar porque ahorita va a comenzar una musiquita. Les digo que ya el copyright me tiene así como que aterrorizada. Pero bueno, Jungkook sube esta vez igual al asiento delantero. Se ve que pues probablemente uno de sus escoltas va a abrir la puerta de atrás. No alcanzo a ver si el chico sube o no, pero bueno, ahí toca el vidrio y es cuando él va a solicitar subir a la parte de atrás para, pues me imagino que acompañarlos o poner algo del equipaje de Jungkook, no lo sé porque les repito que no se alcanza a percibir si sube o no el auto. Pero bueno, ya en ese momento prácticamente pues van a comenzar su marcha. Jungkook, como veíamos así, como que, no, ¿qué hacen aquí? Qué pena, no sé. Pero bueno, imagínense, pues también ellos vienen cansados de viajes tan largos. Probablemente pues es bajar y pasar rápidamente por la aduana y luego salir a ese pandemonio que es las fans esperándolos junto con la prensa. Que bueno, eso también tengo que decirles que pasa en todos los aeropuertos. O sea, creo que de niveles a niveles. También debo decir que lo que pasa en Corea, pues pocas veces superable, ¿no? Porque en México también siempre hay un montón de reporteros estacionados. No así tanto fans, pero siempre hay reporteros porque dicen que es ahí donde se dan muy bien las notas. Entonces puedo entender que siempre va a haber reporteros en los aeropuertos porque pues nunca sabes quién va a pasar por ahí, ¿no? Pero por otro lado, las fans, que como bien decíamos, tienen este comportamiento de que de repente se presentan y pues a veces no se fijan que se están poniendo en riesgo ellas y están poniendo en riesgo a su artista. Lo cual pues yo no apoyo para nada, pero yo entiendo que es muy difícil legislar el que las fans no vayan a los aeropuertos y así. Pero bueno, el chiste es que ahí está nuestro Jungkook, ¿no? Llega, como les decía, hace este gestito con la mano, como siempre con su cubrebocas, que más bien ya es cubre rostros, casi que nunca nos deja ver su rostro completo. Es muy raro la vez que Jungkook va sin su rostro cubierto. También puede ser porque, lo que decíamos, viene cansado, no viene maquillado. Entonces, pues, también uno tiene su vanidad, ¿no? O sea, que te vean todo feo, pues tampoco te da gusto. Pero siempre, eso sí, se pueden notar sus ojitos de repente así brillositos, todos felices, porque ya está de regreso en su casa. No nos extraña que en estos días Jungkook inclusive nos pueda hacer un en vivo, porque ya sabemos que él es muy así, siempre le encanta contarnos qué está haciendo. Si tiene algún momento libre y él lo considera prudente, probablemente, pues ahora sí que nos dé ese chance de volver a verlo, ¿no? Ya, eso ya es un poco independiente, pero bueno, ahí tenemos ya lo que fue el regreso de Jungkook. Yo lo veo bien, lo vi tranquilo, digo, lo poquito que nos deja ver de él, pero iba pues bien. Lo que les decía, el cerco que lo rodea, creo que apenas innecesario, de veras, yo conté 10 guardaespaldas o escoltas que fueron saliendo, o sea, ya los tienen plantados en el aeropuerto de forma tal que cuando él va pasando, les decía, sale uno, de repente se vuelven 2, de repente esos 2 se vuelven 5 y de repente ya tienes por lo menos otros 4 más rodeándolo, de tal forma que ahora sí no notamos esos empujones horribles que generalmente caracterizan la llegada de Jungkook o de cualquier, digamos, pues sí, BTS, porque con otros artistas también he visto que hacen unas cosas que dicen, no, ay, no puede ser. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que sería nuestra segunda reacción en este video. BTS react to British food and a spill on comeback album Arirang. El spill es algo así como el chismecito de BTS sobre Arirang. Vamos a tenerlos a los 6 aquí. Quisiera decirles que viene con subtítulos en español, pero no los tiene. Así que yo voy a intentar traducirles un poquito. También les adelanto que solo están 6 de ellos. Namjoon no estuvo presente porque él se fue a otra grabación donde pues básicamente lo entrevistaron a él como líder de BTS. Pues resulta así, también estaba en este chisme. Prácticamente creo que es nieta o bisnieta de Freud la persona que lo entrevista y le saca ahora sí que toda la verdad de que se siente ser el líder de BTS, entre muchas otras cosas. El programa también ya está disponible en YouTube, dura poquito más de 1 hora, pero bueno, eso explica por qué aquí no estuvo presente Nam. Y ahora sí vamos a comenzar con esto que les repito yo no he visto, así que va a ser emocionante para mí verlo con ustedes. Les decía, pues ni modo, subtítulos en inglés, es lo que hay. Le estoy intentando enseñar cómo hacer la coreografía de su... O sea, ya, como que él dijo, bueno, esto es lo mejor que nos vamos a tener de momento. No
sé. Al pobre hombre le falta todo, pero José Ock lo intentó. Y miren que José Ock yo creo que es el mejor maestro que puede existir en el mundo para enseñarte una coreografía. Pero bueno, hizo lo que pudo. Lo amamos por eso. Increíble. Así que todo se ve muy fino, muy... Vamos a ver qué tal. Los chicos contentos. Ah, sí que ahora sí que la realeza del pop en un lugar, pues ahora sí que de la realeza británica. Y es cuando les va a preguntar que por qué son 6. ¿Dónde estarán? Ay, Jean. No, está en otro programa. Ni modo, así pasa. Pobrecitos, y los 6 que hablan inglés, que bueno, este es el buen momento para que practiquen sin nada. Van a tomar pues té inglés, les está enseñando, ok. Oh, están viendo cómo se sirve y todo, yo tampoco nunca había pensado en eso. Ah, los escones. Pues es un panecito, ¿no? Así como que para tomar con tu tecito. No sé, parecido se me figura yo. Se me puede estar viendo. A ver, les van a enseñar la forma adecuada de mover la cucharita. ¡Qué genial! Así. Ok. Ah, no, no lo giras, ok, eso está feo. Es así, como si lo columpiaras. ¡Ay, qué lindo! Ya ven, todos aprendimos hoy algo culturalmente importante aquí. Cheers, mate. Cheers, mate. No le pusieron azúcar. Volvemos con los escones. Que lo que les iba a decir es que no tienen en realidad un sabor dulce ni muy salado. Es un panecito como muy clásico para tomar con el té. Parecido a un biscuit. Esa era la palabra que estaba yo buscando, discúlpenme. Es como parecido a un biscuit, entonces te lo puedes comer con algo dulce o salado. Es un pan muy propio. Y otra vez te enseñan cómo ponerle la mantequilla. Ok. Le ponen un poco de mantequilla, un poco de jalea, mermelada. Entonces ellos copiando, debemos hacer lo mismo. Los amo. Es crema. Ah, también tienen crema. Pero tenía ahí mantequilla, no sé lo que. Así todos. Los amo, son tan bellos. Qué rico, rico, rico. Ay, se me antoja. Sí, probablemente tienen hambre. Sí, dice que de hecho acababan de llegar. ¿Es la primera vez que toman té en la tarde? Dicen que sí. Dice, espero que no sea la última. ¿Qué es lo que más extrañaron en 7 años de no estar en el Reino Unido? Ah, sus fans. Disculpen ustedes, fallas técnicas. Listo. ¿Qué es lo que más les sorprende? Si estuvieron en la Galería Nacional hace 8 años. ¿Comida favorita? Ah, dice, por supuesto el té. Ay, José Ock dijo, yo ya salí de esta. Dice que pues, son muy famosos por los escones y el té. Yo les diría que las papas fritas y el pescado frito también. ¿Ven que les dije? Eso obviamente no lo intentaron. Mashed potatoes. Some chimney. Eso suena rico. Oh, ok. No, eso tampoco lo conozco muy bien. Wendy will make you all corned beef hash. Let's go. Let's go. Hello, Wendy. Hi, Wendy. Hi, Mom. Hi, Mom. Dice, hablando acerca de la comida británica, una sorpresa. Ah, Caterpillar. Ok. Oh, se ve rico. ¿Es pastel?
una gran parte de la cultura británica. No sé, rico, dicen los chicos. Es un pastel de cumpleaños. Ah, ok. Chop, chop, chop. No. Ay, con estos hombres no se puede. A ver, ¿quién va a tomar el primero? Pues dicen que Jungkook, que será el primero en probarlo. Ok. ¿Es un conejito? ¿Es un alien? Es un caterpillar. No sé qué es un caterpillar, perdóname. 아, no. Bueno, lo ve. 완전 진한 초코맛. Yo creo que voy a quitar los subtítulos, muchachos, porque sirven de nada. Hay dos cosas. O sea, que se quede lo que ellos dicen en inglés, porque pues ahí sí no le entra al coreano, ¿verdad? Ah, la carita de Yoongi. Dice que de verdad es puro chocolate. Dice, ese dolor que te da en la cabeza cuando comes demasiado dulce o chocolate. Ok. Ah, la carita de todo. Dice, ¿qué es esto? Dice, ay, su pronunciación es tan buena. Ah, esto es comida, más bien, pues, de Asia. Es una galleta de arroz, ¿no? ¿Ustedes han probado alguna vez esas? ¿Verdad de Dios que no saben a nada? Bueno, a veces saben un poco saladas, lo cual me desconcertó, la verdad, es la primera vez que yo las probé, o yo probé no sé qué tipo. Pero son tan ligeritas. Ahí sí le entraron, ¿eh? Ah. Dice, oh no. Ya hizo yo un tiraderito, o sea. ¿Cómo se siente volver a estar juntos después de 3 años? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Jimmy? Le pregunta a Jungkook. Eso sí lo vi. Es como una reunión familiar. ¿Se extrañaron mucho? Sí, claro que se extrañaron muchísimo. ¡Ay! O sea, que son corazón. ¡Ay, está! ¿Cómo estuvo el servicio militar? Dice que efectivamente Tae lucía muy diferente en el servicio militar. Sí, ese hombre creció muchísimo. Que sigue todo, pues sí, ponchadísimo. Dice, sí, todo natural. Dice, pero ya se ha ido todo ahora. Y aún así, pues quedaron duritos de los músculos, ¿no? Ah, y entonces es cuando Jimin aprovecha para masajearse a nuestro cookie. Dice, Jin es que Jin fue el que primero salió, entonces pues sí. Dice, oye, es que no había nadie que me pudiera entender. Él, cuando estabas en el servicio, sí. Sí, había consejeros y personas que obviamente les ayudaban y así, ¿no? Pero no es fácil abrirse, pues estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Dice, ¿cómo iba yo a hablar acerca de mis preocupaciones? Pues estoy de acuerdo. Dice, ¿cómo se sienten después de 3 años? Acerca de volver a hacer un BTS. ¡Ah, la carita de Yoongi! Ah, tenía que hacer la presentación de vamos, somos BTS, ahora que no está Namjoon, siempre lo hace. Dice, imagínense estar juntos durante 13 años. O sea, venía natural el volver a estar juntos. ¿Cómo se hizo viral la última vez que estuvieron en el estadio Wembley y todos los fans cantaban al unísono? Dice, bueno, esa es la manera en que nosotros lo disfrutamos. Es nuestra manera para realmente divertirnos. Sí, bueno, es que esa película era muy, muy conocida en ese tiempo. Bohemian Rhapsody, me imagino que se refieren a la película que salió en ese momento que ellos dieron ese concierto y las fans así se expresaban mientras estaban en el concierto, como muy emocionadas. Ay, estos hombres. ¿Algo en especial que estén esperando? Pues sí, que vengan a escuchar sus canciones y las sientan, ¿no? Eso es lo que ellos esperan del público. Efectivamente, inclusive las mismas canciones van cambiando día con día, ¿no? Refiriéndose a cómo va pasando en los conciertos. Así que sinceramente no sabía ni qué iba a pasar en ese momento, qué esperar. Porque nunca sabes cómo va a reaccionar. Su canción más así de Fire and Body to Body, Hooligan. O sea, esos son como
Hablan acerca de Arirang en Body to Body cuando pues cantan Arirang y ya saben la respuesta de los fans, ¿no? Y que les encanta ver que todo el mundo la cante juntos. Esa es una de las partes más emocionantes de este tour. Y el baile también, ¿no? Todo el mundo esperamos verlos bailar. Dice, ya notamos que no hace mejor bailar. Dice, ¿podrían enseñarme algo de la coreografía? Y ahí es donde mandaron. No, tendría que ser José. Dijo, ay Dios. Dice, Hooligan, esa está fácil. Uy, sí, para aprenderla. O 2.0. Luce tan genial. Dice, no, mejor swing. Si no, ¿cómo crees fácil esa coreografía? Sí, sí. Su mano suavecita. Yeah, sí, algo así. Pero el chiste es hacerlo con intención, muchachos. Si van a bailar, pues tienen que bailar bien. Sea. Miren, le salió regulincho y se va. Y se lo lamentó tanto. Dice, no, todo bien. Dice, eres un gran maestro. Ah, la verdad, ¿se imaginan que José te enseña a bailar? No, sí, es increíble. Ah, cheers, mate. Ah, mira, interesante. Cheers, mate. Annyeong. You're right. Se ven, estamos aprendiendo cosas nuevas aquí. You're right. Hablando acerca de Army en United Kingdom. You're right. ¿Qué le dirían a su Army? Agarran a Jungkook, dinos algo. Primero que nada, ha sido mucho tiempo, así que los extrañamos mucho. Nuestro concierto es en 2 días y no podemos esperar para verlos. Los extrañamos muchísimo y pues ahora sí que van a dar lo mejor de ellos mismos y todo lo que ellos tienen. Gracias. Se han estado juntos desde 2013. Han tenido una carrera con momentos que han sido realmente culminantes. Pero ¿cuál es el más? El momento más memorable hasta ahora, pues sí, el show de Wembley. Hoy cuando hablan con Dionysius, ¡oh! Dios, también es un concierto que yo amo mucho. Dice que probablemente el concierto de 2 días va a ser, bueno, el de que iba a ser en 2 días va a ser el más memorable hasta ahora. Están hablando acerca de Norman. ¿Por qué es importante que tuvieran una versión en coreano? Porque también los fans en Corea querían escuchar una versión en coreano, ¿no? Así que por eso sacaron esa versión, que recordemos que se dio a conocer cuando estaban en Busan, en el Festa. Historias graciosas que quieran compartirnos. Dice que por favor pongan mucha atención a Jungkook desde el principio porque él es muy impresionante. Nuestro Jimin dice, un cachorro. que Jimin, no, perdón, Jin dice que viva a bajarse de los pantalones. Ay, no, por favor. Muy encantadores. Habló un poquito de nuestro Jimin, pero siempre que habló fue para referirse hacia Jungkook, lo cual me encantó. Así que aplausos, no había visto este video y estuvo muy simpático. Lástima que no tenía subtítulos en español, pero bueno, esas cosas suelen pasar. Así que agradecemos por supuesto a Capital por poder mostrar este video. Espero que no tengamos problemas de copyright, ¿verdad? Pero bueno, también les decía que vamos a dar una vuelta rapidita a lo que sería pues mi ex Twitter para ver algunos pues momentos interesantes. Recuerden que me pueden encontrar como @boyswelove 2023 y vamos a ver qué se está diciendo, qué se sabe en estos momentos de los chicos. Ahí lo tienen, bueno, ya cargó, ahora sí se ve todo bello. Y bueno, pues vamos a ver entonces lo que vendría siendo lo último que he estado publicando durante este día. Aquí tenemos estos momentos de nuestro Jimin, justamente pues en este especial que acabamos de ver, tomando su tecito. ¡Ay, tan lindo! No sé si Jimincillo sí se veía como cansadón, porque pues sí, ya que nos explicaron que acabaron de llegar al país, pues sí, Yoongi también dijo 3 cosas bien contadas. O sea, Yoongi fue muy así como, ni me vean. Así se me figuró. Yoongi estaba así como, ni me vean, ni me pregunten nada, no sé nada. Pero bueno, sobrevivieron sin Nam, que eso ya es muchísimo que decir. Y fíjense que esta nota se me hizo interesante porque sí,
esto que utilizó Jimin, pues ahora sí que la final de fútbol de 2026, ahorita se está subastando y ya va como en $14,000. O sea, es increíble lo que la gente está pujando para tenerla. Y es que algo de lo que se habló muchísimo fue también de la moda de los chicos. Sorprendente su moda, la verdad. Y fíjense que salió también este otro video detrás de escena de los chicos, ya estando ahí en el estadio cuando llegaron al ensayo, digamos, general. Pues sí, pobrecitos, yo creo que de verdad los bajaron del avión y los mandaron, entonces sí se ve que iban los pobres desgreñados y cansados, y luego los vemos todos hermosos pues ya sobre el escenario. Este momento básicamente es un resumen de Jimin y Jungkook, porque bueno, ahí los vemos, ¿no? Como se están los pelos de mi Jimin ahí. Pero pues es que así, oigan, o sea, venían, les juro que casi me puedo imaginar que los bajaron del avión y les dijeron, órale, al estadio ensayar, chiquillos. Y pues sí, e inclusive miren, cuando llegan se ve que es completamente de noche y pues ahí están en el escenario probando, viendo todo lo necesario, y tenemos estos pequeños momentos que ahora pues también ya empezamos a verlos desde el detrás de escenas, tomándose las fotografías, a cuando ya por fin salieron del escenario. Y pues aquí este otro momento de nuestro Jimin pellizcando como siempre a su Jungkook. ¿Y quién más va a poder pellizcar a Jungkook si no es nuestro Jimin? Por Dios, solo él tiene ese derecho en el mundo de hacer esto. Recomendación de Fix, estoy leyendo unas joyitas hermosas, pero aquí siempre van a encontrar recomendación de Fix también. Nuestro Jimin aquí lo vemos tomando un scone y así como que, a ver, lo voy a probar. Lo que les digo es parecido a un biscuit, no tiene el gran sabor, le puedes poner lo que tú quieras o te lo puedes comer así solito, yo imagino. Y sí los he probado calientitos, son una maravilla. Y ya les decía, el pescado frito con las papas fritas también es como muy comida básica, acostumbrada ya. Acá tenemos otro momentísimo más de los chicos, donde vemos este detrás de escenas con Jimin y Jungkook en el estadio, preparándose para lo que era pues su actuación en la final de fútbol. Este otro momento también de nuestro Jungkook con el Cheers, así con su scone, ya con jalea y le había puesto cremita. Y aprovecho también este momento pues para agradecer como siempre a nuestras miembros del canal, porque sin ustedes nada de esto sería posible. El día de hoy pude, digamos, de alguna forma saludar a Menchis, que me dejó un audio muy bonito. Recuerden que las miembros del canal también tienen ese acceso directo a comunicarse conmigo vía WhatsApp para que comentemos cosas del canal. Y cuando ustedes me cuentan esas pequeñas anécdotas de cómo es su día a día, de todas las cositas que hacen o que coleccionan, créanme que yo lo valoro muchísimo. Así que gracias, Menchis, por compartir pues este audio conmigo y decirme cómo es pues tu vida, platicarme que vas a ir al concierto de BTS en Colombia y tantas cosas maravillosas, brindarme su apoyo y su cariño. Muchas gracias. Nuestros colaboradores activos, que les digo, han sido un amor durante todos estos días, así que también a ustedes muchísimas gracias por todo lo que me han estado brindando. Y pues ahora sí que creo que de esta manera por el día de hoy voy a despedir el video. Aquí les decía, imágenes de nuestros bellos están disponibles en mi ex Twitter para que también, si ustedes quieren, pueden, porque entiendo que no todas pueden estar también en ex Twitter, pero que sepan que yo ahí siempre tengo muchísima información dispuesta y lista para ustedes. También les recuerdo que estoy etiquetando productos, porque ahora esa es una nueva función de YouTube. No sé si todos los, ahora sí que creadores de contenidos van a tener la oportunidad de etiquetar productos, pero a mí se me hace algo bonito y muy interesante para que si ustedes quieren adquirir, no sé, un tarot o productos de BTS, les voy a estar buscando cositas para que ustedes puedan hacerlo. Y sobre todo cositas que en algunos casos yo ya he comprado y tengo, y que a ustedes les pueden servir mucho para aprender a leer el tarot o para tener en sus colecciones de BTS o del Jungkook. Así que bueno, ahora sí, de esta manera me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. ¡Mua! Un beso gigante donde quiera que estén. 오케이, 갑시다. 야, 합시다. 자, 시작하세요.